carteles. Caos social se multiplica. Saqueos en Buenos Aires. Cada vez son más los Viendo y que bien señalabas vos. Fernando de la Rúa, el texto. Se cierra un ciclo. Y retirarse. La radio es libertad. Yo no recuerdo nunca en 17 años haberle preguntado a alguien qué iba a decir antes de entrar al micrófono. La radio al inicio comenzó en una locura que tenía mi viejo, que había hecho un curso de radio y vio la beta por ahí, no sé si le gustó o vio la beta comercial, la verdad que no sabría decirte. Pero tenía un taller mecánico, vendió todas las herramientas, vendió todo y un día se puso a levantar paredes para hacer 2 estudios y una sala de control. Conocía a Hernán y a Javier, que éramos compañeros de la secundaria, un operador de radio recibido el ISER y el otro locutor del ISER también. Y dije, bueno, a ver, muchachos, vengan, juntemos las 2 partes, ustedes que saben, y acá tenemos la posibilidad, vamos a ver si podemos hacer algo. Algunas de las cosas así, imágenes que recuerdo es estar en el cumpleaños de Leo. Esto era más o menos fines de diciembre del 2000, una cosa por el estilo. Creo que sí, fines del 2000. Y mientras que comíamos un asado, él medio como nos cuenta, junto con Javier, que andaba con algunos problemas en la casa porque al padre se le había ocurrido cambiar el taller por una radio. Y nació, bueno, en Falcón, en el taller mecánico. En esa época todavía era taller mecánico, con fosa para el auto, o sea, le poníamos una madera para no caernos, y nada, con un equipamiento bastante precario, y sobre todo 3-4 meses antes de la crisis del 2001, o sea, arrancamos en una época un poquito complicada. El primer día que yo arranqué con Frecuencia Cero fue raro porque yo venía de otra radio, tendríamos 20 años más o menos, entonces éramos todos chicos, todo el mundo venía a joder, a hacer cosas a la radio. Y era un galpón muy frío, muy frío, me acuerdo que hacía mucho frío, y teníamos un sillón donde todos nos sentábamos y no teníamos más mobiliario que ese por fuera de la radio. ¿Cuándo arrancó Frecuencia Cero? Y nunca tuvimos una fecha concreta, porque viste que es como un noviazgo, o sea, ¿cuándo te pusiste de novio? ¿El día que le diste el primer beso? ¿El día que te dijo que sí? No había una fecha concreta y de hecho la terminamos eligiendo medio a dedo el 21 de septiembre. Dijimos, bueno, es el día de la primavera. Era alrededor de esa fecha que Frecuencia Cero empezó a salir al aire. De la nada, como dicen los chicos, empezamos en una fosa casi. Me acuerdo que la primera potencia que tuvimos era 25 watts de potencia, o sea, menos que una lamparita. La lamparita más baja que había en ese momento era lo que emitíamos al aire. Y con eso estábamos muy contentos. Frecuencia Cero la descubrí cuando estaba estudiando radio. Yo ya estaba egresada de periodista y empecé a estudiar producción de radio. Un compañero estaba haciendo un programa en una radio barrial, entonces con otras compañeras fuimos a visitar esa radio. Pero bueno, no prosperó el proyecto nuestro y el grupo de la radio vio un potencial en mí. Vieron, esta chica tiene ganas, tiene garra de hacer algo. Y bueno, me contactaron y empezamos a trabajar en conjunto. Parecían los inicios de la radio, con 4 locos. Me encontré con 4 locos que dije, bueno, ¿y por qué no? Seamos 5. Y vi empuje, vi ganas, vi sensibilidad. En ese momento éramos todos jóvenes. Entonces uno tiene otro empuje, tiene ganas de cambiar el mundo. Era una época difícil porque fue en plena crisis de 2001, donde uno no sabías dónde ibas a terminar y si todo iba a prosperar. Yo había
había terminado de estudiar en el Círculo de la Prensa y un compañero de laburo de uno de mis hermanos quería hacer un programa de radio, estaba buscando una radio, empezó a buscar, él vivía ahí en Villaluro, empezó a buscar y encontró Frecuencia Cero. Lo conoció Hernán, vino, contó cómo era la radio. En ese momento todos empezamos y viste, cuando empezás es como que tenés un nivel de virulencia, que encontrás lugares así que parecen medios como marginales, viste, y sentí que... Y vino y nos dijo, y la radio está en un taller mecánico. Nosotros dijimos, oh, ya está, una radio en un taller mecánico, entrás y tenés la fosa. Teníamos como dos posibilidades, terminar en la fosa o terminar adentro haciendo el programa. Mi historia en Frecuencia Cero arranca casi en los comienzos. La radio desde el 2001 y yo ya en el 2002 empecé a hacer un programa así propio que tenía. Me enteré por un amigo que vivía ahí a 2 cuadras. La radio estaba en otro edificio, nada que ver, estaba en taller mecánico, la radio. Y ahí empecé a hacer un programa que nos pagamos el espacio, se llamaba Oídos Necios. Y estuvimos unos 6 meses y evidentemente así como que hubo algo copado entre ambas partes, porque después ya me empezaron a llamar como para venir a hacer ciclos así que eran de la radio y bueno, que yo los condujera, ¿no? Yo arranqué en Frecuencia Cero el 18 de octubre del 2001. La radio justamente quedaba a 1 cuadra de mi casa, en Liniers, estaba ahí en Ramón Falcón y Tonelero. Y bueno, y nos reunieron 1 hora antes con Santiago Cantenis, Diego Chévez, Fernando Piñeiro, Ariel Alioro. Y ahí los conocí y a la hora ya arrancamos el programa y yo tenía que tirar Ariel Alioro con hockey, Diego Chévez tenis, eso tenía que hacer nada más. Y el programa duró 2 años. Duró el 2001, todo el 2001 y todo el 2002. Bueno, yo conocí Frecuencia Cero a través de Hernán, que fue profesor mío, donde yo estudié periodismo deportivo. Él era el ayudante de cátedra del profesor, de Jorge González Melo. Y cuando yo me recibo en el 2001, bueno, él me convocó, me dice, mirá, estoy en una radio donde hay una persona que compró el espacio, que está tratando de armar un espacio de contenidos de deportes, que era Síntesis Deportiva en ese momento. Eran, tanto entiendo para la radio como para mí, épocas de mucha ilusión, porque eran mis primeros pasos frente al micrófono, o por lo pronto eran frente a un lugar en el que me convocaban, no que fuese un espacio mío. Entonces uno iba como con más responsabilidad todavía, porque lo había convocado un profesor como era Hernán. Esos fueron mis primeros pasos en Frecuencia Cero. Tarde Piaste y Síntesis Deportiva fueron como los 2 primeros programas que aparecieron ahí en septiembre, mediados de septiembre de 2001. Era un momento de mucha tensión socialmente y me parece que si bien nosotros de a poquito nos dimos cuenta que teníamos que reflejar esa situación que estaba pasando, también eso fue como el punto de partida para que quienes querían decir algo se acercaran a la radio. O sea, la gente quería expresarse. Sostenía la postura periodística de mantener la palabra y de ser responsable del discurso, de mantener una coherencia ideológica, del tipo de mensaje que se quería mandar. Entonces, me parece que fue eso, que fue la concreción de un sueño y tener muchas ganas. Y la autogestión, aparte era 2001, el salir corriendo para transmitir lo que estaba pasando en la Plaza de Mayo, poner varios televisores rápido para transmitirlo, para poder decir lo que estaba pasando, cruzarnos con piquetes y demás para llegar a la radio, para prenderla y contar y transmitirlo. Yo creo que en ese momento la gente necesitaba de una radio comunitaria. Lo que hacíamos nosotros era eso, estar junto al barrio, acompañar a las marchas, cubrir las marchas, ver las necesidades, cubrir la crisis, hacerle llegar a la gente lo que realmente estaba pasando, porque muchas veces los medios no te lo hacen llegar, te pasan parte de la realidad. Entonces nuestra función era justamente estar con la gente y trabajar en conjunto. Veníamos de escuela industrial, de electrónica, con lo cual digo, un mínimo conocimiento teníamos. Yo hacía un par de años había terminado de estudiar operación técnica en el ISER, o sea que había visto algo de equipamiento de radio, pero igualmente los pingos se ven en la cancha y hasta que no arrancamos y empezamos y seguramente nos habremos equivocado o habremos hecho alguna
alguna mala elección, pero a partir de ahí empezar a aprender y a meternos cada vez más. Fue una impronta de Frecuencia Cero de privilegiar lo técnico. De hecho, nosotros invertimos durante el principio mucho más, o sea, no mucho, toda la plata que generaba la radio cuando empezó a generar dinero, en la primera época se invirtió todo en lo técnico, mucho antes de poder empezar a invertir en la gente, de poder empezar a pagar algunos sueldos, algunos retiros. En el 2002 llega la primer fractura de la radio cuando el padre de Leo, digamos, pretende que la radio tomara otro rumbo, un rumbo que estaba dirigido únicamente a que la radio se sostuviera económicamente, y hasta ahora todo lo que hacíamos no se planteaba desde ese lugar, o sea, se planteaba desde algo artístico o creativo. Como que teníamos ideas encontradas entre lo que buscaba mi viejo, lo veía mucho más comercial, ¿entendés? Para él era vender el espacio. Venga un pastor, venga un programa de fútbol, atrás un tarotista, o sea, era vender. No importaba qué. Nosotros íbamos con una idea un poco más armada de una línea editorial que tenga toda la radio, que apunte, decidimos que al rock, bueno, listo, que sea todo relativo al rock. Preferíamos no venderle el alma al diablo, venía un pastor a comprarte la trasnoche y decía, no, la verdad que no, pero necesitábamos la guita con desesperación, pero no, preferimos con los 2 programitas que tenemos ir ajustándonos para que no desentone en el entorno general de la radio. Y ahí recuerdo una reunión muy cerquita de la radio, en una plaza, donde teníamos que definir qué era lo que íbamos a hacer, si nos íbamos a acoplar a ese producto, íbamos a llevar adelante nuestra propuesta por otro lado. Y para mí en ese momento nosotros terminamos de cerrar lo que después viene con el tiempo. Ahí teníamos mucho miedo de dónde ir, porque el lugar no era nuestro. No imaginábamos volver a montar una torre, era todo un sacrificio, todo un laburo que lo habíamos atravesado en ese primer año. Y nos pusimos a pensar qué era nuestro, qué habíamos aportado nosotros y qué había que dejar, ¿no? Para ver cómo equilibrar esa ecuación. Y en un momento surgió una frase que para mí, después con el tiempo, se hizo carne de esto, y era que eso que nosotros estábamos haciendo no nos pertenecía, no era nuestro, no eran los equipos, no era la consola, no era la torre, que la radio que hacíamos era la gente que la hacía y la gente que la escuchaba, o sea, era algo netamente social. Buscábamos un lugar y bueno, y a mí se me ocurrió, hay una casa en Tapalqué, que yo sé que la gente la alquila, les dibujé la casa, la fuimos a ver, la gente dijo, bueno, sí, se las alquilamos. En esa casa nací yo. Por eso es tan fuerte el tema del paso ahí. Y cuando yo me fui de esa casa dije, en esta casa algún día voy a poner una radio. Hubo que adecuarlo otra vez al formato radial, tirar una pared abajo, hacer una ventana para que sea la pecera del estudio y el control. Todo también muy a pulmón, o sea, subiendo un escalón, pero siguiendo como muy amateur, digamos. La primera vez que entré a Frecuencia Cero era vos, te abrían la puerta, era el patio de una casa y después entrabas a un bar. Entonces decís, estoy entrando a un bar, estoy entrando a una radio, no entiendo dónde estoy entrando. Lo que sé es que estoy entrando a un lugar donde tiene bastante rock encima. Con unas mesas y todo. Era la excusa para tener y hacer la preproducción ahí y hacerlo en un lugar que esté bueno, no en una oficina, sino que sea algo distinto. Está bueno porque toda esa mística del bar se notaba. Abrías una puerta y ahí entrabas a la radio, donde tenías el control recontra bien equipado. Y vos lo mirás y decías, esto no parece una radio de barrio. Cuando yo me sumé a la radio, ya Frecuencia Cero funcionaba en la calle Tapalqué, te estoy hablando del año 2002 o 2003. Era una casa que tenía un patio adelante donde hacíamos cualquier cosa. Me acuerdo un día que hicimos un cordero asado y estábamos todos. Lo primero que yo hice en la radio fue un programa al mediodía, que arrancaba a las 12 del mediodía, terminaba a las 14 y por eso se llamaba Cuando Comemos, porque teníamos el gran problema de que claramente a la hora de comer estábamos al aire. Yo llegué a la radio como casi todos los que estamos acá, o muchos, como oyente primero. Primero fui oyente.
cuando estaba en otro dial. Y de repente le perdí la señal, se habían cambiado y yo no me había enterado. Y estuve 1 año y pico sin escucharla. Estaba haciendo radio en otro lado. Y un día de elecciones, había encontrado la dirección en internet sobre dónde estaba la radio nueva. Y digo, voy a pasar. Fui a votar, paso. Seguramente la constitución de la cooperativa fue una de esas cuestiones. Eso fue en agosto del 2004. Se decidió que fuéramos una cooperativa en una reunión un domingo donde discutimos un montón y hablamos muchísimo. Cuando empezó a hablarse de la ley, en ese momento regía la 22285 y estaba surgiendo el tema de la nueva ley, de la posibilidad de los 21 puntos y de participar en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y una forma también de comprometer a esa gente con el trabajo que estaba haciendo en la radio y a la vez trascender el proyecto por sobre quienes lo fundamos, era hacer una cooperativa, renunciar a lo propio. La sensación nuestra fue como renunciar gustosamente a lo que habíamos fundado. La estructura jurídica que mejor cuadraba nuestro accionar hasta el momento era una cooperativa, así que fue directamente empezar a leer todos los instructivos que indicaban cómo se hacía una cooperativa y decíamos, bueno, pero esto está funcionando así, de hecho, toma, firma acá, acomoda esto, pon este papel. Y empezamos así a juntar los papeles y llevamos todo al INAES y fue automático. O sea, la cooperativa creo que se inició en el mes de agosto y en diciembre de ese año ya teníamos matrícula. El tema de la cooperativa me parece que identificaba eso, esa idea, ¿no? esa convicción. Obviamente que hasta hoy en día nos cuesta mucho todavía terminar de moldear la cooperativa que queremos ser de alguna manera. Nos cuesta encontrar ese camino, ¿no? No es tan fácil. Pero tiene que ver con eso, con tener un nivel de participación más, no sé si llamarlo democrático, más abierto, más horizontal. Por otro lado, imagino que ni Hernán, ni yo, ni nadie de los que estaban en el proyecto en ese momento teníamos una cuestión, una concepción empresarial y decir, bueno, esto es mío y armo una SRL o una sociedad anónima, o sea, y creíamos que era algo que tenía que estar abierto no solamente para los que estábamos en ese momento en el proyecto, sino que como era un proyecto que iba a crecer, que tenía que incorporar un montón de gente más. Escribir en un papel el nombre de cómo se iba a llamar la cooperativa y por qué cooperativa y por qué no otra especie de razón social. Y el nombre, bueno, salió sorteado porque había varios, ya te digo, y bueno, la cuña es como que nos marcaba realmente a dónde queríamos llegar y la esencia nuestra. Busca la radio, lo que quieres escuchar. Acá en la Cero hay rock and roll de verdad. Penetrará en tu cabeza y nunca más la vas a dejar. Frecuencia cero, cero de tu dial. Frecuencia cero, cero de tu dial. 92.5, la radio va a explotar. Frecuencia cero, cero de tu dial. 92.5. Me parece que el contexto social lo indicaba. Veníamos de un momento, de un estallido. Nosotros no íbamos a conseguir laburo. Los medios expulsaban gente. Entonces, no había como un lugar de comodidad al que nosotros podíamos ir. Era eso o todos desperdigados buscando si algún proyecto nos absorbía para pelear la misma. Pero la apuesta era el todo por el todo, a volver a abrir la puerta al otro día, y al otro día, y sentarse a hablar con gente que venía con ideas y programas, y mostrarles lo que éramos y ofrecerles lo que íbamos a hacer.
O sea, todo el tiempo nosotros jugábamos con cada uno de los que golpeaba la puerta, no solo mostrando lo que habíamos logrado, sino planteándoles hacia dónde íbamos. O sea, teníamos claro que eso iba a crecer. Y así se empezó a sumar gente individualmente y así se empezaron a sumar programas, que eran los que verdaderamente le daban vida al espacio. A partir de constituirnos como cooperativa de trabajo, nos asociamos a Farco. Farco, eso fue en el 2004-2005. En el 2005 Farco presenta, ahí la Corte Suprema, en un fallo de la Corte Suprema se declara la inconstitucionalidad de parte del artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión, donde que era lo que no permitía que las cooperativas, asociaciones civiles, o sea, las sin fines de lucro, se pudieran presentar como licenciatarios de radio. Entonces, la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de eso en un fallo, la Cámara de Diputados y el Congreso derogan parte del artículo 45, entonces Farco aprovecha esa oportunidad para presentarle en ese momento al CONFER un pedido para reconocer a todas las radios que estaban funcionando en ese momento. Y eso se da en mayo del 2006, que sale la resolución 753, que es la que nos reconoce y nos da la formalidad como radio al aire. Mi historia en Frecuencia Cero empieza en el año 2006, que me llamó un grupo de compañeras que estaban haciendo un programa acá, tiradas al Mosh. Sabían que estaba empezando la carrera de comunicación social. Se empezó haciendo fútbol con lo poquito que teníamos y después se empezaron a hacer transmisiones a todos lados. Se formó un equipo de gente enorme, se viajaba al interior. Estaba buenísimo. Estaba muy bueno porque más allá de decir, estoy en una red de barrio, me puedo equivocar, no me van a cagar a pedos, no pasa nada. No. Venían y decían, che, fíjate que lo otro. O sea, tenías la libertad y la tranquilidad de que no ibas a estar tan expuesto. Pero al pedirte hacer las cosas bien y profesionalmente, era como que te poníamos en el desafío de tratar de superarte todos los días. Yo ya estaba trabajando en Radio Mitre como productor y haciendo algo de aire, y llega la posibilidad de vincular algo de producción propia de Frecuencia Cero, que fue la transmisión de la campaña de Chicago, con mi especialidad, que era el periodismo deportivo. En aquel momento me invitaban a participar en un proyecto de un tercero que alquilaba el espacio. Esto fue un vínculo fuerte porque fue la radio la que lo producía, y además esto corre por mi cuenta, pero siempre Frecuencia Cero, por lo menos en los proyectos que yo participé, con una ambición de profesionalismo. Yo recuerdo que esa transmisión de Chicago no es que surgió de un día para el otro. O sea, se pensamos en él, buscaron varios relatores, había un muchacho que comentaba, Hernán hacía la locución, Javier con la técnica. Desde el Foro de Radios Comunitarias, yo como corresponsal mucho tiempo, veía cómo las otras radios se iban formando y cómo se iban estableciendo. Y hablando con compañeros, me decían, no, pero ustedes tienen una radio de primera línea, con tecnología de punta. No, somos una cooperativa, como sos vos, pero se laburó diferente. Lo que te obliga a un medio comunitario y un medio de estas características es a exprimir de verdad las ideas y los recursos que tenés. A veces los grandes medios de comunicación tienen los mismos problemas que acá. Digo, acá se acaba la resma o se acaba el tóner, y también te pasa en una gran radio que caes el lunes a la mañana y todavía suministros no repuso y no tenés para imprimir el boletín que sale en punto, qué sé yo, esos problemas pasan. O que no tengas una persona para mandar un móvil. La diferencia es que acá ningún compañero va a decir, che, pero yo no soy movilero, yo tal cosa no la cubro. Acá la camiseta la tenés puesta y la vivís. Y si no vivís la camiseta, no te lo bancás y te vas a ir a otro lado. Afortunadamente son muchos los que a lo largo de los años se siguen quedando con la camiseta puesta y se van armando, viste, como los fanáticos de Boca que tienen, no sé, la del campeonato de 2001, bla, 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 y van coleccionando. Bueno, algunos coleccionamos la camiseta con los distintos logos de Frecuencia Cero, con los distintos logos y con los distintos logros. Pero ya desde ese momento trabajábamos en la cercanía con la gente. Entonces ahí aparecía la vecina que tenía un problema, aparecía la gente de la Unión de Comerciantes, las escuelas de la zona, diferentes personas que tenían problemas que en cualquier gran radio nadie les iba a ayudar a resolver,
y por eso sabían que la solución era esa. También recuerdo de aquella época los festejos del Día del Estudiante, el Día de la Primavera, en el Parque Avellaneda, donde iban las bandas, donde se juntaban un montón de pibes, y la radio estaba ahí. Porque bueno, justamente siempre el objetivo fue desde los programas y de la radio como institución estar cerca de la gente. Y eso marcó una diferencia desde Tapalqué, en sus inicios, en el año 2000 poco, hasta lo que seguimos haciendo ahora muchísimos años después. Igual me parece que en realidad es como una cualidad de la radio, la independencia, poder seguir los temas que a vos te interesan, no los temas que te impone alguien. A mí lo que me marcó fue cuando nos mudamos a Tapalqué, levantar esa radio. Porque trabajábamos las mujeres a la par de los varones, acarreando escombros, levantando paredes, y verla después surgir y que haya funcionado, eso es lo que más me quedó. Y después como radio en sí, como profesión, aprendí mucho. Ser radio comunitaria no es tan fácil, pero llevarlo adelante con esa perseverancia y con el apoyo del grupo, y aparte con el trabajo en conjunto con los centros culturales y la gente del barrio, eso también te ayuda a seguir adelante y mostrarte todo el tiempo. Frecuencia Cero siempre salió a la calle, siempre salió. Creo que el laburo cooperativo, el trabajo cooperativo también es algo que está en construcción y que está en transformación constantemente. Como te decía antes, muchas veces no nos damos cuenta quizás de errores que hay internamente y que justamente se resuelven laburándolos, hablándolo en asambleas, pudiendo escuchar también la opinión de los otros, de las otras. Lo que más me hizo sentir unido con Frecuencia Cero, o sea, y por eso siempre mantuvimos relación, es esto de estar como a la misma altura, o sea, tener como un vínculo horizontal, ¿no? Ser colegas en todo sentido, no por el mero hecho de ser periodistas, conductores, locutores, sino por estar en la misma, básicamente. Y yo me acuerdo que allá por el 2002, que no tenía un año todavía la radio, era como que me sentía muy cómodo en ese sentido, como que estábamos todos en la misma. Yo venía quizás de otras radios en las cuales no conocía ni al director, o mientras fue transcurriendo la historia de Frecuencia Cero, fui a otras radios también mucho más grandes y no me sentí cómodo para nada. Y es como que, no sé si fue porque así comenzó la historia, cuando ellos recién arrancaban, pero siempre hubo como una relación de amistad. Lo que tiene Frecuencia Cero que no tienen otras radios es rock y actitud de rock. Hay muchas radios que se definen como nosotros somos rock y pasamos rock, y son más, deberían decir, nosotros somos una radio, que somos una empresa, que nos gusta pasar el rock, que nos da plata. Pero para mí el premio viene después, cuando con eso, con una clausura, que persiguiendo a talleres clandestinos en la zona, llega un inspector que cree que nosotros éramos un viejo taller clandestino y entra y se encuentra con una radio y nos vuelve locos. Fue, yo creo que alrededor del 2005, cuando se da post-Cromañón la salida de Ibarra del gobierno y se da lo de Luis Viale, el incendio del taller textil de Luis Viale. Entonces sale una casa de brujas para impedir que en medio de la campaña que se jugaba una posible candidatura de Tellerman quedara mal parado. A nadie le interesaba nada. A nadie le interesaba nada. Solo a nosotros. Y el gran salto lo dimos cuando nos mudamos acá al edificio actual, que esto ya era un estudio de radio, una radio armada, donde lo que le faltaba era el contenido. Nosotros teníamos toda la idea, todo el contenido, y nos faltaba el estudio, lo físico. Y nos mudamos acá y fue la gloria. Fue jugar en primera de verdad. La mudanza me parece que fue
por ahí el momento, la mudanza de Tapalqué hasta acá, me parece que fue el momento más, no sé si importante, pero sí pegan el palo, ¿no? Yo creo que fue el momento, ¿no?, de decir, bueno, basta de estar de alguna manera jugando en un lugar en donde sabemos que no tenemos más desarrollo, ¿no? Era jugar en una cancha chiquita sabiendo que no se iba a agrandar. Vamos a jugar a una cancha más grande. Y me parece que fue un momento importante por la convicción de muchos de nosotros para conseguir ese lugar. Ya estamos acá adentro. Es simbólico que le dimos marcha un 30 o 31 de diciembre. Es una fecha en la que por ahí no estaban todos poniendo una radio. Nosotros lo estábamos haciendo con el técnico que vino también, pero no sabíamos si ese 31 de diciembre se iba a estirar mucho más. La verdad es esa, nosotros desembarcamos acá con una mano atrás y la otra adelante. Y a su vez eso trajo automáticamente que nos pudiésemos presentar en el registro de medios de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual nos generó también un camino económico que hasta ese momento no teníamos, a partir del ingreso de la pauta del gobierno de la ciudad, que hizo que pudiésemos empezar a desarrollar otras cuestiones. En mayo del 2007 salió el programa al aire por primera vez y fue la verdad que primero parecíamos muy estructurados, queríamos hacer algo muy formal y ahora es divertirnos, hacer un programa, hacer periodismo y divertirnos mucho, nos divertimos muchísimo cuando hacemos el programa. Es un programa que empezó siendo un magazine. Y como todo magazine, a medida que va pasando el tiempo va tomando distintas identidades, y va cambiando y se va moldeando, y se fue moldeando también a nosotros y a nuestros gustos, y a los momentos también sociopolíticos. En su momento hemos estado Hernán y yo los dos solos haciendo el programa, y en su momento hemos tenido mobileros, hemos tenido gente que pasa. El programa nos da mucho placer, es un programa muy divertido, hacemos lo que tenemos ganas de hacer. Estímulo a la calidad editorial en los medios vecinales, año 2011. Sentido común. Con la democracia se come, se cura y se educa. En lugar anuncio. Sobre lo que se quiera, se haga una parodia que tiene una clara en la escuela, la parte política en la escuela está bastante importante, desde el sentido de la 0800, del movimiento. Perdón. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. No, gracias a todos. Mucha gente está mandando las repercusiones vía redes sociales. Donde están todo atrás que no lo movían ni con la orden de un juez. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Pero vos seguís siempre en el mismo lugar. Todo cambia para que nada cambie. Sentido común. Quizás no tenga sentido. Ya conducía Punto Seguido y sonó el timbre y era un grupo de señoras de un taller literario de acá cerca que quería un espacio para poder venir a leer. Y vinieron varias veces a leer a mi programa y también eso generó un vínculo entre el barrio y la radio que se pensaba inexistente. Una radio de rock donde señoras cincuentonas vienen a leer cuentos y poesía. Y parecía imposible y sin embargo se transitaba con un montón de naturaleza y además con mucho afecto. Otra vez esta situación de en qué otro lugar iban a poder encontrar ese espacio, esa respuesta. A los representantes de Punto Seguido. Las comas en un cerca del barrio, que están metiéndose en algunas cuestiones que tienen que ver con diferentes cuestiones culturales o actividades grupales. De historiador, periodista, etcétera. Por espacio que compartirlo en la radio en frecuencia cero. Ya lo venimos haciendo. Invita a quedarse. Punto Seguido. El comienzo de una nueva idea. Muchas gracias a la gente de Punto Seguido. Y felicitaciones. Desde el año 2009 empecé a formar parte de la radio en sí, teniendo un programa que se llama Sector S, que es un programa que tiene por objetivo difundir organizaciones sociales, ONGs, proyectos sociales, empresas que hacen RCE. Bueno, era como un poco mi palo también, lo que a mí me interesaba en ese entonces y ahora. Entonces el programa se mantiene desde 2009. Digamos, hay gente maravillosa haciendo un montón de cosas por la gente, por altruismo, por historias de vida, porque llegaron a una temática por una desgracia. Digamos, hay gente luchando y cubriendo necesidades de gente, también de personas que no tienen un espacio en los medios. Yo conocí la radio,
Bueno, a partir de que me egresé de COSAL, terminé la carrera de locución y buscaba un lugar donde poder empezar a desempeñar lo que había estudiado y empecé a mandar currículums a distintas radios y ahí charlábamos, bueno, y lo primero que me propusieron fue hacer un informativo de Sector S, que el día de hoy lo sigo haciendo. Yo llego a la radio en mayo de 2016 a incorporarme a lo que sería un nuevo sector, que es la coordinación de los recursos humanos. Esto se genera porque Viviana Gómez, que es una docente, una profesional de la Universidad de Buenos Aires, hizo un FODA, un informe sobre fortalezas, oportunidades, debilidades de la cooperativa. Nosotros en la facultad, en la materia de relaciones de trabajo en formas asociativas, nos vinculamos con la radio en principio, o sea, cuando fuimos por primera vez no sabíamos que era una cooperativa, cuando nos acercamos en lo personal desde una cuestión militante, porque para mí la materia también es un espacio académico, pero en el que está pensado y previsto en general en la cátedra como un acercamiento a la realidad para investigar las cuestiones de la realidad. Entonces, acercarnos a la radio tuvo que ver en el 2009 con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que abría un tercio para el cooperativismo de trabajo vinculado a las radios, ¿no? Resultado. Resulta afirmativo, 146 votos. Afirmativo, 146 votos, 3 votos negativos. 146 votos afirmativos, 3 negativos, 3 abstenciones. Una amplia mayoría. Para mí la cooperativa es un formato de trabajo ideal. No es para cualquiera. No es para cualquiera, porque algunos, no sé si es una cuestión de miedo o por ahí el confort que te da un trabajo en relación de dependencia. Y esto es distinto, o sea, acá tenemos un doble rol permanente, o sea, si bien tenemos esa tarea, porque cada uno tiene su horario, tiene su rol, su función, viene y hace su trabajo, por otro lado también todos somos los dueños de esto, entonces no es que termina tu tarea y te podés desenchufar por completo de esto, sino que cualquier inconveniente que hay, un problema, una urgencia, tenemos que estar para solucionarlo, tenemos que responder ante eso. Uno en la actividad clásica tiene el lazo que se genera en los trabajadores, se da a partir de lograr una rentabilidad para el capitalista. O sea, los trabajadores tienen que producir para que el capitalista alcance cierta rentabilidad. O sea, el lazo social que se genera en los trabajadores en la empresa capitalista se da para esto. Mientras que en la empresa asociativa y en el cooperativismo en particular, el lazo social que une a los protagonistas de esa unión es la búsqueda de una solución a un problema existente, la búsqueda de un fin común. Y estos pibes, los 5, tenían formaciones en la comunicación, en locución, en periodismo, en operación técnica. Entonces había una articulación de saberes, un paso previo de algunos de ellos por la actividad clásica, por haber trabajado en medios hegemónicos, y en la búsqueda de una comunicación alternativa. Algunas personas te vendrán a consultar también, ¿no? Nosotros queremos poner una radio, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hiciste vos? ¿Das un poquito de consejo? No, lo que pasa es que cada radio, cada uno de estos medios tiene una historia que puede contarla y que puede ser tomada con pinzas, con algunos datos, como para desarrollar un proyecto. Pero me parece que en la sumatoria, digamos, producto de estos colectivos que movilizan las radios, en la sumatoria de esas distintas miradas es que se da el eje temático que va a desarrollar el medio. Sí. No hay una fórmula secreta que alguien puede venir a contar y que de esto van a devenir tantísimas radios. Lo que pasa es que depende de las condiciones, en el lugar en el que está, el trabajo que haya alrededor de esas organizaciones sociales, el tipo de medio. Hay infinidad de medios, o sea, con el tiempo seguramente van a salir a la luz. ¿Con el barrio cómo se vinculan ustedes? Y nosotros estamos en la República de Mataderos.
Gran barrio. Perros gordos que comen mucho de boquequea, Buena carne. Buena carne. Y la verdad que tenemos una buena vinculación. Tratamos de trabajar con muchas organizaciones intermedias en la discusión de algunos espacios culturales, fundamentalmente relacionados con los jóvenes. Ahí yo empiezo a pensar y armar un área junto con los socios fundadores de desarrollo institucional. ¿Qué pasa con todo lo que pasa, además de la radio, que es nuestro primer hijo, pero digamos, tienen unas cuantas cosas, digamos, la cooperativa hace unas cuantas cosas más? ¿Qué pasa con todas esas cosas que quizás no estamos contándole a la gente? ¿Cómo se las podemos contar? ¿Qué podemos hacer de la puerta para afuera? Porque de la puerta para adentro hacemos cantidad de cosas. Un ratito estábamos hablando con Ernesto Santamaría y quedó algo picando acerca de una situación que se dio a través de la cual el gobierno de la ciudad derivó un buen número de archivos, de expedientes, de propiedades de la ciudad de Buenos Aires a un ámbito muy atípico. La radio comenzó siendo un proceso colectivo y si bien no tenía la estructura institucional de una cooperativa, el funcionamiento era asimilable al de una cooperativa, es decir, cómo nos estructurábamos nosotros para trabajar. Escuchás toda la programación de Frecuencia Cero o actividades que se van desarrollando en otros ejes de trabajo, como es Me Gusta Radio, como es el diario Noticiario Sur, digamos, como es los distintos focos de trabajo que tiene. En todos está atravesado el compromiso social, en todas las ideas que tienen los chicos a futuro, los objetivos que se proponen. Desde la programación diaria, vos vas a escuchar el contenido periodístico, siempre tiene un compromiso extra que uno no escucha en muchos medios masivos de comunicación. Y bueno, creo que ese fue, es hoy por hoy también lo que nos hizo encontrarnos. Cooperativas son empresas que necesitan ser sustentables y ser manejadas con la racionalidad que la realidad nos pide. La cooperativa tiene un plus en realidad que no está formada a partir de una situación de crisis. Entonces se puede estructurar de otra forma. Acá las relaciones se construyeron desde el punto de inicio para crecer. Los chicos pasaron por un montón de situaciones y la cooperativa se terminó delineando como un pequeño grupo multimedia que tiene varias unidades de negocio. Todo ese tiempo que ellos pudieron avanzar, aprender, incluso si han dado algún paso en falso o se han equivocado, al no estar en esa rigidez o en ese extremismo de vivir una crisis, ha podido lograr que sea una situación más fácil y más llevadera. El tema de la concepción que ellos tienen y que me impactó, debo decir, las primeras veces que hice las entrevistas y me hablaron de unidades de negocio, es como que me preguntaba yo si estaba en una cooperativa de trabajo o estaba en una empresa tradicional. Ponerle nombre, unidades de negocio a la radio como un área de generadora de ingresos, es un hallazgo en términos de investigación. O sea, que ellos le hayan puesto, no lo pusimos nosotros los investigadores, ellos mismos pusieron unidades de negocio y eso en realidad no da lugar a que nosotros como investigadores le pongamos otro nombre.
hoy debe haber más o menos 25 personas que están vinculadas directamente a la radio y que están cobrando algún retiro. La cooperativa, en lo formal, tiene un consejo de administración que está integrado por 3 personas, un presidente, un secretario y un tesorero. Y en la práctica eso prácticamente es la conducción, o sea, en lo cotidiano, es la conducción que lleva adelante las decisiones de la cooperativa. Digo de la cooperativa porque hoy la cuña no solamente, si bien nació hace 15 años como Frecuencia Cero, hoy la cooperativa tiene un diario, tiene páginas web, tiene un centro de formación. Y hoy de los gastos mensuales que tiene la radio, el 75% van destinados a pagar retiros de los que hacen distintas tareas en la radio. Hacer reuniones de asambleas donde te cansás, se te pone la panza verde de tanto mate y de tantas horas de charlar y dale, y bueno, y llega la hora y dice, che, dijimos que íbamos a estar hasta las 6, son las 9 de la noche y seguimos acá. Y bueno, atrás hay una familia y hay gente que te está reclamando también. Lo que recuerdo puntualmente fue con los chicos, digamos, con Hernán, Javier, Edgardo en su momento que se sumó a la cooperativa, es más que nada discusiones, era discusión todo el tiempo, pero discusión que con el objeto de crear, de sumar, ¿entendés? No la discusión de pelea, sino buscarle la vuelta a ver para dónde, cuál era el paso siguiente para crecer. El hecho de que en el 2001 hayan arrancado con esto en plena crisis habla de audacia, de juventud, de involucramiento y bueno, de creer mucho, de creer fundamentalmente en lo que motivó esa generación, ¿no? Lo que debiera ser una política pública para el tercer sector de la economía, ellos no están esperando que la política se ocupe de ellos. Esto es así, también eso también es un dato de la realidad. No son una cooperativa que se crearon como para ver la política pública que me da. Es como decir, una gran ventaja, una ventaja comparativa importante. Ese saber hacer, ese saber manejarse, que es hacer la gestión cotidiana, ¿no? Saber con quién hablar, qué decir, cómo pedir, con quién vincularse, con qué actores me vinculo, en qué otras organizaciones estoy. Hace algunos años hubo una propuesta de Farco por un convenio que venía teniendo con el Ministerio de Trabajo de armar centros de formación y en un principio nos propusimos y nos pareció interesante poder empezar a capacitar con la impronta que nosotros tenemos respecto de la comunicación y lo planteamos y lo concretamos. Digo, nada, o sea, es ir aprovechando momentos concretos para poder tomar esas oportunidades y darle para adelante. En que vimos, cuando empezamos a ir a la cooperativa, que había pibes de la comunidad de donde está la cooperativa, que es el barrio de Mataderos, de escuelas medias, cuya formación es la comunicación social, que podían ir ahí a la radio a hacer talleres de locución, de comunicación y después poder tener también una inserción laboral en la cooperativa. Entonces esos son indicadores claves de compromiso social comunitario. Pues enseñándome cosas todo el tiempo. Para mí fue mucho radio escuela todo el tiempo. Edición, después operación, después, terminé produciendo un programa y editándolo por completo. O sea, todos los pasos de un programa me fueron dando la herramienta a ellos acá. Así que, sobre todo, la confianza y el aprender. El Centro de Capacitación Ariel Eduardo Rosales, que se encuentra en el mismo edificio en donde está Frecuencia Cero, es un espacio de formación continua avalado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y a través de un convenio con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que intenta empezar a volcar el conocimiento de los medios comunitarios en todos aquellos que quieran iniciarse en esta tarea, la de nutrir a los medios de comunicación, que a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual abre ese 33% de medios comunitarios. Para nosotros
la intención de contar con este espacio es la de poder transmitir parte del conocimiento que nos lleva al desarrollo de la radio a todos aquellos que se quieran sumar a este o a otros medios con esas características. Que Frecuencia Cero es como que, bueno, es no solo el hijo mayor, sino es el más desarrollado y desde donde se pueden generar más cosas. Pero la radio tiene un centro de formación profesional, tiene una radio web, tiene un diario. Este año sumamos todos nosotros el diario Noticiario Sur. Y eso en un momento a mí me abatató por completo porque dije, estamos haciendo tantas cosas. Bueno, lo que pasa es que acá hay 3 personas, sobre todo 3 personas que son emprendedores por naturaleza y que vieron la posibilidad y la tomaron. Y no solo la tomaron, sino que cada mes ese diario sale mejor, con más contenido, con más páginas, a más gente. Yo destaco esas 2 cosas de ellos. El realismo, para decir, bueno, quiero llevar adelante este proyecto, bueno, soy realista. ¿Qué necesito para esto? Conocer las normas e ir a enmarcarse en ellas y estar relacionado. Me parece que, sobre todo cuando uno es autogestivo, no sirve la heroica de ir, ¿no? Como los 300 de Leónidas, no sirve. Cumplí 10 años en Radio Mitre. Y ya van a ser 7 años que trabajo exclusivamente para la FM con Ronnie Arias. Y yo veo el avance tecnológico que tiene esa radio y vengo acá y veo como que, loco, tienen lo mismo. Digo, no puede ser que una radio que el grueso de la gente cataloga como una radio de barrio esté tan equipada y casi igual que una radio que con la estructura que tiene Radio Mitre, con 80 años más de 80 años de aire, 90. Y decís, wow, está bueno que puedan crecer así. Y la verdad que no me sorprende que Frecuencia Cero sea así. Porque conociéndolos, a los que manejan la radio, es obvio que van a dar todo lo que tienen y todo el tiempo que tienen para hacer lo que hoy tienen, para tener lo que hoy tienen. El futuro de la radio me lo imagino sin un techo. No le veo techo a Frecuencia Cero. Están todos locos en Frecuencia Cero. Pero está buenísimo porque si no estuvieran así de locos no estarían donde están. Y me dijo algo que es muy cierto, me dice, no tienen techo, no se ponen techo. Yo creo que eso es una fortaleza de Frecuencia Cero que saben que hay que ir para adelante y no se frena ante nada. Y me parece que eso va a hacer que la radio siga creciendo. En los inicios, cuando formamos el proyecto, en lugar de elegir poder trabajar en algún medio comercial, intentamos esta locura de hacer algo, un medio autogestivo. Bueno, y así comenzamos hace 15 años y ahora con el correr del tiempo ese proyecto fue tomando forma, consolidándose. Creo que la radio un poco la línea es esa también, ¿no? Que no solamente se trate lo que está en la primera plana del diario, que si bien nosotros en Código de Barras, en el programa que hago todos los días a la mañana, se refleja, ¿no?, el contenido de los diarios porque hacemos una lectura, un repaso de las tapas. Después vamos tomando por ahí una de las aristas que se desprende de los títulos, de alguno de los títulos. La línea editorial en sí es una línea bastante amplia y que tenemos pluralidad de voces, no solo nuestras, sino también de los oyentes. Y la idea es esa, o sea, es poder trabajar en un medio en el cual podamos plantear lo que queramos, pero también está megustaradio.net, que es una radio online que funciona acá mismo. Tenemos Plural Noticias, que es una página web, un portal de noticias. El año pasado incorporamos Noticiario Sur, que es un periódico vecinal, que también tiene su página web, digo, con lo cual el proyecto fue creciendo y hoy somos casi un multimedio. Nos falta lo audiovisual, pero en algún momento vamos a poner la pata también sobre eso, seguro. Creo que es un caso que es muy relevante para que los jóvenes estudiantes de comunicación lo conozcan, para que el cooperativismo en general lo conozca y para que el ministerio que ha financiado esto, digamos, tenga un producto interesante, un resultado interesante de lo que financia
a través de un libro y de un documental, digamos, que haya actores así, de esta envergadura, que hacen creíble y posible y ver que es posible unirse en la búsqueda de una necesidad común. Me parece que habla muy bien de quienes llevan adelante la cooperativa. Si tú me pegas, luego aléjate, vamos a estar con vos. Pasan las horas, crecen tus dudas y vamos a estar con vos. ¿Qué estás probando? Estoy probando las luces. Quédate quieto que te filmo y después te miras. ¿Cuántas tomas grabó el que más grabó? 2. No te tomes presión. Una radio comunitaria que le da lugar a los nuevos talentos. Aquello que empiece su camino para algún día transformarse en estrellas. Sí. Sí, una radio... Vamos, Vamos, vuelta. ¿Te imaginas un espacio donde cada uno pueda hacer y difundir lo que le gusta? No. ¿Te imaginas un espacio donde difundir lo que cada uno sabe? Atención, sí, una estrella que en frecuencia 0 vas a ver brillar. ¿Vos? ¿Querés escuchar? No voy a ir a arrancar. Ah, era yo. Pará, vamos a hacerlo de vuelta. Durante 10 años recopilamos más de 10.000 temas para mantenerlos en... Pero, vamos a vuelta. ¿Qué tan grande? Tanto como todos los que nos unamos. Así pensaba. Hacete el alto. No, boluda, pero veo como que estás tratando de
No, que ella estaba afuera. Todos los que nos sumamos. Así pensábamos hacer. No me digas para la derecha y allá a la izquierda. No, para la derecha no. ¿Ves que la referencia es la postura de cada uno? Sumate. En nuestro camino, estrechamos. Toma dos. En conjunto podemos hacer algo grande. ¿Qué tan grande? Tanto como todos los que nos unamos. ¿Así pensamos? Porque yo también tenía la mano así de la cama. ¿Te imaginas un espacio donde cada uno pueda decir Hacer lo que sabe y lo que le gusta. hacer lo que sabe y lo que le gusta? No, un poquito más. Alejá la cámara ahora. No, boludo, porque no puedo. Si no se me ven los bordes. ¿Entendés? Tampoco es que soy una camarógrafa profesional, no sabemos. Aquello que encuentra su lugar para un día como... Vamos a hacer todo de nuevo. ¿A qué? Vamos de nuevo. Segundo disco de la radio. Vamos. Qué más o menos caminado. ¿La derecha nuestra? No, la derecha de él, no es que copa, la derecha. Ya lo discutí el viernes a la mañana, perdón. El segundo disco de la radio. Ideame, chicos, es la manera en que tú la Muy diferencia de altura, queda muy... Ahora, alguien nos tiene que leer el texto. Es muy largo mi texto, yo no practiqué para esto. Correrse para atrás. Me lo hubieses mandado por Ponete el mail. tener acceso. Tener acceso. Bueno, y nunca miren para afuera. ¿Está bien? No, adelante. No, queda bien gay. Porque es como inclusivo.